Dice, siguiendo tu lógica, la religión cristiana no puede ser usada para justificar guerras, a menos que tenga violencia en sus escritos, lo cual no tiene. Y fue usada como justificación de guerras. Justo de esto hablo. A veces o desconocemos ciertos temas o a veces somos incapaces de identificar la violencia porque hemos crecido precisamente en una sociedad sumamente violenta. La Biblia más el Antiguo Testamento está plagada de izquierda y derecha, de arriba abajo, de actos sumamente violentos. Bueno, las 10 plagas. El Señor desvivió a los primogénitos, por poner un ejemplo. Si eso no es violencia, yo no sé cómo llamarle. La Biblia ha sido utilizada, o la religión ha sido utilizada para justificar guerras, porque precisamente el texto bíblico está plagado de izquierda a derecha y de arriba abajo de actos sumamente violentos. Caín y Abel, por ejemplo, un hermano que le quita la vida a otro hermano por diferentes razones, pero razones muy humanas. Bueno, el pueblo de Israel con el Arca de la Alianza, si me equivoco, que algún experto me corrija, a lo mejor en los nombres y en los datos que doy, pero con el Arca de la Alianza se iban a diferentes guerras, a diferentes confrontaciones, esa es la realidad. Incluso hay un pasaje, iba a decir anécdota, pero hay un pasaje de la Biblia en donde el Señor les dice, no lleven el Arca de la Alianza, y estos por tercos las llevan y se las terminan robando, ¿sabes? Incluso creo que el Señor enferma al pueblo contrario y ellos regresan el Arca de la Alianza, pero el Señor se los advirtió, en este conflicto pues no lo hagan. ¿Qué otra cosa? Las murallas de Jericó fueron derribadas precisamente porque iba a haber un conflicto bélico, iba a haber una invasión, ¿sabes? ¿Qué podríamos decir? Bueno, uno de sus profetas, un ángel o un arcángel, lo detuvo antes de que cometiera un acto atroz, pero uno de los profetas iba a ofrecer en sacrificio a uno de sus hijos en honor a Dios, también otro acto violentísimo. No sé qué tantas cosas se me ocurren, pero hay muchísimos actos violentos en la Biblia. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ¿cómo les fue? Por castigo divino, se los llevó la triznada. Y es un acto violento, cometido por Dios, ¿no? O sea, pero no deja de ser violencia, o sea, la destrucción de este lugar, precisamente por sus accionarios, por lo que sea dentro de la cosmovisión religiosa, pero es destrucción al fin y hay violencia. Y eso te estoy hablando del Antiguo Testamento, porque tú dijiste cristianos, incluidos en la Biblia católica y en la Biblia cristiana, ¿no? Pasajes del Antiguo Testamento que están ligados precisamente a estos actos violentos, ¿sabes? Y están plagados. Y eso que no estamos hablando de la Biblia etíope, en donde es mucho más extensa, y tampoco estamos hablando de muchas cosas que están, digamos, en el Pentateuco y en la Torá, que también son descripciones de conflictos, de castigos, de actos de violencia, de guerras entre diferentes pueblos, disputas, incluso entre las diferentes tribus de Israel. Insisto, ahorita me agarraste en frío, pues me acordé de algunas cuantas y algún experto podrá extender este tema y extenderlo todavía más porque la Biblia es muy extensa, pero definitivamente, insisto, la Biblia tiene muchos pasajes violentos. Fíjate qué curioso, muchas de estas guerras, ¿sí? Han encontrado su justificación en la Biblia. O sea, es que la Biblia es tan extensa que alguien abre la Biblia, lee algo, interpreta algo que está ahí y ya lo toma como justificante para hacer y deshacer desmanes y medios alrededor del mundo. Y lo justifican a través del propio libro. O sea, de ahí mismo sacan la justificación para sus actos violentos, sumamente violentos, ¿sabes? Por eso insisto, retomando el tema, porque estábamos hablando del Temach. Si tú dices que una persona utiliza el Temach para justificar su machismo, es porque en el discurso del Temach hay machismo y hay misoginia. Si no existiera machismo y misoginia en el discurso del Temach, ese machista y ese misógino no lo tomaría como referencia o no lo podría utilizar como pretexto. Asimismo, las guerras que se han realizado no solo por la cristiandad, por diferentes partes del mundo han utilizado su fe y su religión para hacer conflictos bélicos, y es porque dentro de sus propios textos existe la historia, narrativas, pasajes, anécdotas, no sé cómo lo quieras llamar, pero sumamente violentos, y la Biblia es sumamente violenta. Si tú te das la oportunidad de leer
el Antiguo Testamento completito, te vas a encontrar con cada pasaje que tú dirías, wow, o sea, no esperaría ver tanto rencor, tanto odio, tanta furia, tanta venganza, tanta violencia en un texto religioso. Obviamente, bueno, la cristiandad le ha tratado de darle otra profundidad, otro sentido, ha intentado de alguna manera, bueno, hoy en la modernidad se intenta entender que esos pasajes tan violentos de la Biblia, del antiguo texto, pues pertenecían a otros tiempos, tiempos muy conflictivos, tiempos en donde todos estaban contra todos, donde todos los pueblos estaban, digamos, amenazados de ser invadidos y de alguna manera se tenían que defender. O sea, hoy la cristiandad y el catolicismo moderno tratan de postular de que entendamos las raíces bíblicas y sus actos violentos como la etapa de una civilización muy antigua, pero que en la modernidad ya no deberían de ocurrir, ¿sabes? Pero siguen ocurriendo. Y siguen ocurriendo porque precisamente todo ese contenido bélico lo puedes encontrar en estos textos cristianos. Por eso insisto, hay que conocer, hay que profundizar, todo tiene un porqué, hay que analizar, hay que estudiar. No es simplemente argumentar por argumentar. Todo tiene una historia, lo dije en video pasado, todo tiene un porqué. Antes de cualquier cosa deberíamos sentirnos interesados de investigar el porqué y el origen, porque, por ejemplo, ahorita tú propones un argumento que no tiene base ni fundamento histórico y que de verdad va en contra de la verdad, ¿sabes? Perdón por la redundancia, pero es así. La afirmación de que en el textos cristianos no existen actos violentos abiertamente es una mentira, o sea, es un desconocimiento. Y cuando nosotros argumentamos desde el desconocimiento, pues abiertamente, o sea, no tienes fundamento y tu discusión está destinada al fracaso porque no hay, digamos, una preparación previa, un conocimiento de lo que verdaderamente estás proponiendo como una respuesta. Entonces, volvemos al mismo tema. Claro que en el discurso del tema hay machismo y misoginia y por eso lo toman para justificar su machismo y su misoginia algunas personas. Y por supuesto que los textos religiosos cristianos han sido utilizados para justificar actos bélicos en la historia de la humanidad porque existen muchos actos bélicos dentro de estos libros sagrados.